periodo que reste del contrato de alquiler. Ejemplo, hiciste un contrato de alquiler por 3 años. A los 6 meses de ese contrato se habilita la mejora. O sea que vos vas a tener que devengar el valor de la mejora por 2 años y medio, ¿sí? Le vas a dividir el valor de la mejora por esos 2 años y medio y vas a imputar como ganancia en el primer año los 6 meses, al otro 12 meses. ¿Me seguiste el razonamiento? Sí, más o menos. Pero ¿Y va. cómo sabemos, Ana, cómo sabemos si se hace cargo, si se... Te lo hizo el enunciado igual a eso. ¿Cómo? El Te lo enunciado hizo de el aclara. Claro. A ver, vamos a ver. Bueno, espera, esto es en cuanto a cómo considero la ganancia. Después, Sí. por otro lado, tenés que esa mejora la vas a amortizar. Sí. Ahí, ¿cómo la vas a amortizar? Desde la fecha de habilitación de la mejora y por todo el periodo que le falte de vida útil al inmueble. Sí. El inmueble yo lo amortizo por 50 años. Si estoy en el año número 10, miro me van a faltar 40 años de amortización, por lo tanto la mejora la amortizo por la misma, para que termine la misma fecha que termina la amortización del inmueble. La mejora no puede vivir, digamos, más que la vida útil del bien. Ahora puntualmente voy a buscar el práctico. ¿Qué número de práctico decís que es? 24. El 24, el caso 2. 24. Acá va el muñeco todavía. Está encontrando. H7. 24, 16. Estoy mirando acá que el práctico 16 también tiene algo de mejoras, ¿lo viste? Bueno, vamos a mirar el 24, pero... Sí, sí, lo vi. Pero en sí no me salió de lo que es la mejora, ninguno me salió. Pero bueno. Bueno, vamos a ver el 24, que es el que tenés a mano. Espera, que lo encuentre yo. El 24, el 18. Gráficos. Entonces, profesora, haciendo un resumen, ganancias desde, o sea, reconocemos la ganancia desde que se habilita la mejora hasta que se termina el contrato, mientras que la amortización desde que se habilita la mejora hasta que se termina la vida útil del inmueble, ¿así? Exactamente. Perfecto. Mirá que no, bueno, el 24. Y no vemos el 16, profe, no importa, si con que me expliques uno, yo creo que los otros... Bueno, pues ya está que estás con esto, vamos al 24. 25. No tengo 24, 24. ¿Y dónde hay mejora? Ah, ya lo vi. Caso 2. Un contribuyente propietario de un galpón firmó un contrato por 3 años y el alquiler mensual es de tanto.
el inmueble cuando fue adquirido, eso es para calcular la amortización, impuestos del inmueble, gastos, acá. Con fecha 1 de julio del 2020, el inquilino finalizó una mejora, ahí te da la fecha de habilitación, julio del 2020. Yo me había agarrado una hojita. Remodeló un baño del inmueble, el costo fue 100.000, que representa más del 20% del valor del inmueble. Y el señor fulanito, propietario, le reembolsó 20.000. O sea que la ganancia o la mejora no indemnizable son 80.000 pesos. Sí. Los 100.000 menos los 20. ¿Sí? Desde el 1 de julio del 2020. Y el contrato de alquiler iba del 1 de abril del 2018, Sí, 1 de abril del 2018. por 3 años. O sea que esto finalizaba 18, 19, 20. Finalizaba, no, 19, 20, no, en el 21 finalizaba, ¿no? En marzo del 21. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno. Entonces, el 31 de marzo del 2021. Finalizaba el contrato por 3 años. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces yo tengo que contar desde julio del 2020 hasta marzo del 2021. De julio a diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses del 2020. Más 3 meses del 2021, tengo 9 meses. ¿Sí? O sea que voy a dividir los 80.000, a ver si ya lo quisieron. Sí. Voy a dividir los 80.000 dividido esos 9 meses. Eso me va a dar cuánto se devenga por mes. Sí. Y después digo, ¿cuántos meses son del 2020? ¿Me siguen? ¿Y del 2020 cómo cuento? ¿A partir de qué? De julio. De A partir julio. de la habilitación. Julio a diciembre del 2020 tenés 6 meses. Sí. Bien, entonces la ganancia grabada del año 2020 son los 80.000 dividido los 9 meses que restan para finalizar el contrato por los 6 meses del año 2020, debe dar esa cuenta que está ahí. A ver. Claro. Calculadora. 80.000 dividido los 9 meses por los 6 meses del año. 53.333. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Y al año 2021 voy a hacer lo mismo, los 80.000 dividido 9 por los 3 meses que son del año 2021. Pero yo ahora solamente voy a tener en cuenta lo del 2020. Sí, porque te están pidiendo liquidar el 2020. Perfecto. Y, y después la amortización de la mejora, ¿sí? Sí. Ahí voy a amortizar la totalidad de la mejora. Fíjate que en este caso te plantean que la mejora era por 100.000. Sí. El propietario le indemnizó 20. O sea que los 80 son los que estamos tomando en cuenta para la ganancia. Pero Sí. para la amortización, amortizamos los 100.000. Sí. El total de la mejora. Bien. Y ahí, no sé qué hizo.
A ver si nos da la misma cuenta, la mejora por 0,59, no sé qué porcentaje aplicó. Pero bueno, a ver, sería, yo lo voy a hacer distinto. Con todos los trimestres que pasaron. Bueno, yo lo entendí así. Sí, ¿cuándo había comprado el inmueble? A ver. Lo adquirió en abril del 2012. Entonces, en el 2012 tiene 3 trimestres. No, pará. ¿No? Sí, en abril del 2012 y la habilitación, la mejora la hizo en julio del 2020. 167 trimestres faltaban aparentemente, por lo que dice acá. No sé si está bien eso, a ver. Amortización. Vale, Dice vida útil restante, 200 menos 33, 167 trimestres. ¿Dónde está Claro, eso? del 2012 tiene 3 trimestres. Del 2013 al 2019 hay 28 trimestres. Y en el 2020 solo 2 trimestres. Porque no es hasta el trimestre anterior a la fecha de habilitación. No, se hace por la vida útil del bien. Es por No, todo, sí, pero vos se lo tenés que descontar a los 200 trimestres que tenés. 200 trimestres menos los que transcurrieron. No sé, yo lo entendí. Transcurrieron De enero a 33. julio hay 2. Transcurrieron 33, quedan 167. Esa mejora se amortiza por el resto de la vida útil que le falta al bien, no por el resto del contrato del alquiler. Yo lo entiendo así. No, por eso. Pero Sí, está Néstor, calculado. está bien lo que entendiste. Lo que no saqué la cuenta cuántos trimestres van. Lo compré en abril de 2012, enero, febrero, marzo, abril. O sea que pasaron del 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 años por 4 trimestres son 28, más lo compró en abril, más 3 trimestres, ¿no? Sí, 3 trimestres del 2012, ¿estoy diciendo bien? sí. Me dan que ya pasaron 31 trimestres. Claro, y después Sí. tenés el 2020, que tenés 2. 2, claro. Pasaron 33. Claro. En febrero. Menos 200 trimestres de vida útil. 33 trimestres, ahí está. Entonces, 50 menos 33 me queda para amortizar por... No, ¿50 qué? ¿50 años? No, 200 trimestres. 200 trimestres, perdón. 200 menos 33 200 te quedan trimestres menos 167. 33 trimestres me quedan 167 trimestres. Claro. Bien. 100.000. No sé dónde lo vieron ustedes eso, porque acá en la resolución que yo tengo no dice cuánto faltaban. Yo lo fui haciendo, acá directamente te pone la cantidad. Bueno. Está bien. Hago los 100.000 dividido los trimestres que me faltaban por los trimestres que van en el año. 100.000. Claro. O sea, 200 menos 33 me daba 167 trimestres. Sí. 100.000 dividido 167 trimestres por 2 trimestres que son del año. Lo que pasa que ahí yo la resolución que tengo lo tengo con porcentajes. Pero no importa. ¿Les queda claro, Rosa, sobre todo que tenías la duda? Sí, ahora ¿Sí? que me lo explicó, sí. Erika, no sé si estás pensando demasiado.
No, me tuve que ir abajo a buscar el práctico porque tengo tantas cosas de impuestos y como el del primer trimestre, o sea, el primer examen lo había dejado abajo, como yo no tengo que rendir No, como examen. estaba pensando, no sabía si lo habías entendido o no. Lo encontré ahora y estaba tratando de ubicarme a ver qué habían hecho porque fui abajo a buscarlo y estaba pensando. Ana, yo tengo una situación, yo tengo la ley de ganancias desactualizada, pero no sé cuál tengo que bajar, ni dónde la puedo bajar, porque tengo una del año 2018, del 2018 que está desactualizada, me dijo Marcos, y que bajara la del 2020, pero no la encuentro, no sé cómo tengo que hacer. No, a ver, la que vos tenés, la diferencia que tiene que debe tener los artículos con la numeración vieja, no la tenés reordenada. Entra a Infolet y en Infolet tenés la versión actualizada. Y de todos modos me parece que en el AU24 no se la bajamos nosotros. Claro, la que estaba bien, solo que tenía valores desactualizados, ¿viste? Las tablas, Claro, pero... Sí, no te sirve están las ¿Cómo tablas valores? desactualizadas de esa. La que está en AU24. para algunas cosas, para otras sí, pero Claro, profesora, los yo veía más valores, que nada. no sé, el valor del mínimo imponible, el valor del cónyuge, eso está Ah, desactualizado. bueno, pero eso no está, no, digamos, de todos modos, en la ley que bajen no va a estar el valor actualizado del mínimo imponible y demás, me parece. Nuestro profesor de práctica nos Sí, pero había subido. ¿Cómo? después tenés el esquema, Néstor, donde hay un esquema que tiene todos los valores actualizados. Yo uso eso. Bueno, sí, Qué sé yo. sí, está bien. Yo el tema es que Sí, porque con los artículos. incluso, digamos, la ley actualizada es la que tiene, con las modificaciones dice, son los textos ordenados al 2019, ¿sí? Con el decreto reglamentario. Pero esa, ya te digo, la podés bajar de Infolet o está en el AO24. De todos modos, los valores que tienen en las tablas son los valores del 2019, el mínimo imponible y todos esos. Bien. Así que los que hay que usar son los que les cargaron Bien. en la tablita, como dice ella, de los valores actualizados. Bien. Bueno, eso duda con la forma de deducir y computar la ganancia. A ver, ¿qué otras dudas tenemos? Vamos a trabajar con las dudas, sobre todo para el parcial, que es la instancia que tenemos ahora. Profe, ¿el RECU al final iba a ser de un ejercicio integrador o iban a ser de varios ejercicios? ¿Cómo? ¿El RECU al final iba a consistir en un ejercicio integrador o en varios ejercicios? No. Lo hicimos como dije que lo íbamos a hacer. Mañana se conectan al Zoom de la clase de siempre y entran al AU24, que si quieren entrar ahora y dice, ya les cargué las pautas Bien, no había entrado. hacen son 10 puntos. 10 puntos de múltiple choice. Uno de los cuales es, todos son con opciones, salvo uno que es como para determinar el resultado, con números cortitos, que es el que por ahí, les digo, por ahí les puede llevar un poquito más de tiempo. Digo esto para que vayan regulando el tiempo. Tienen una hora y media, y en Word o en Excel pueden hacer todas las explicaciones que quieran. Y esa parte que es, digamos, donde tienen que poner el resultado, ahí le tienen que adosar cómo llegaron al resultado. ¿Mm? Eso hay que hacerlo en Excel, no se puede hacer en un papel y sacar una foto, no. Sí, hacerlo en un papel. En lo que sea Hacerlo en más. un papel y mandalo
El tema es que lo manden, termina, digamos, en la 24, como en el teórico. Tienen 1 hora y media, se conectan a las 10, el cuestionario cierra 11:45, y ahí antes de desconectarse del Zoom, que va a estar Marcos ahí por si tienen alguna duda, se traba el A24, lo que fuere, ahí antes de terminar el Zoom le mandan a Pablo el Word, el Excel por mail, por WhatsApp, como les guste. Ana, yo en una de las cosas que me equivoqué en el parcial, claro, porque en uno de los ítems me decía que el inmueble era ponerle para una actividad comercial. Claro, y yo ahí me olvidé que era antes del 2018, que siempre estuvo grabado cuando el inmueble era para actividad o algo así, ponerle local o... Yo me olvidé de eso, por eso, por ejemplo... Digamos, acá lo que tienen que tener claro es, si hablamos de personas jurídicas, Eva, teoría del balance, todo está alcanzado, siempre estuvo alcanzado, no hay ninguna modificación antes, después del 2018, da lo mismo, ¿está? Y si el bien estaba afectado, vamos a que no es una persona jurídica, vamos a que es una explotación unipersonal, es lo mismo, porque explotación unipersonal, teoría del balance, todo está grabado. El cambio radical que hubo es para los inmuebles en cabeza de personas humanas, ¿sí? En la medida que no esté afectada una actividad. Entonces, ahí como es. Un bien en cabeza de una persona humana va a estar grabado por ganancias en la medida que lo haya adquirido a partir del 1 de enero de 2018, que fue la reforma. Los inmuebles que yo haya adquirido con anterioridad y los venda ahora, 2018, 19, 20, cuando sea, no están alcanzados por ganancias, sino que están alcanzados por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Aliti, eso es Aliti. Aliti. Claro. Aliti. Siempre que sea acá en... La distinción es... Siempre que sea antes del 2018 la adquisición, ¿no? Exactamente. Y la venta después, también. Y siempre es de cosa que sea de acá del país, ¿no, profe? Por si fuera en el extranjero no estaría alcanzado. Hay que tener en cuenta. A ver, si yo vendo un inmueble del exterior, ¿ah? No entra dentro de esto, porque es para la venta de inmuebles en el país. Claro. Y eso está alcanzado por la tercera categoría. No. A ver, está en tercera si estoy hablando de una empresa unipersonal y ahí no importa cuándo lo compré. Siempre no cambia, digamos, antes y ahora no cambia el tratamiento. Si es empresa unipersonal. Un inmueble que esté afectado a una actividad de tercera, estuvo grabado antes, ahora, después, no importa cuándo lo compre. ¿Está? Sí, está bien. Acá lo único que hablamos es de personas humanas, titulares de inmuebles, o que por ejemplo, tengo un inmueble que lo tenía alquilado y lo vendo. Bueno, ahí tengo que ver cuándo lo había comprado, para ver si entra en ganancias o entra en ITI. Está bien. Sí. ¿Ah? Bien. Profe, una consulta. En el impuesto inmobiliario, ¿solo lo considero como un ingreso cuando está a cargo del inquilino, no? Si no estuviera a cargo del inquilino, solamente lo pongo en deducciones. Exactamente. Bien. Cuando está a cargo del inquilino se pone como ingreso, pero igual se deduce al final. Sí. Se ingresa, sí. Se descuenta al final. Es así, ¿no? Sí, es así. Sí, sí. Todo lo que esté a cargo del inquilino para el propietario es un beneficio, por lo tanto va como renta bruta, independientemente que además lo pueda deducir como gasto. Bien. Claro. Y después, en el monto consumido,
Siempre Sí. parto de la pérdida o la ganancia antes de quebrantos de ejercicios anteriores Sí, y de las deducciones personales, ¿o cómo es? Porque si sí. yo tuviera un quebranto, o sea, ¿qué resultado tomo? ¿El que me da después del quebranto o el que me da antes del quebranto? No, para. Vos tenés que tomar el resultado del ejercicio. El Sí, resultado del ejercicio puede ser ganancia o puede ser quebranto. Ese. sí, Antes de computar los quebrantos de años anteriores y sí, antes de computar las deducciones claro, personales. ahí entendí. Bien, bien, bien. El resultado de las categorías menos las deducciones generales. Ese Claro, es el resultado que va al consumido, porque es lo que generaste durante el año. sí, sí. ¿Mm? Bien. Mm. Ahora que dijiste quebranto, Rosa, tengan Sí, en cuenta sí, el mecanismo de cómputo de los quebrantos. Recuerden sí. que Se dividen en 5 años. el quebranto de un ejercicio lo puedo trasladar a los ejercicios siguientes durante Hasta 5 5 años. años. Sí, Ahora, hay quebrantos que se llaman quebrantos, le llamamos quebrantos específicos, que solamente se pueden computar contra rentas de la misma categoría. Ejemplo, si yo tengo un quebranto por la venta de acciones, sí. ese quebranto es un quebranto específico. No me lo voy a poder tomar hasta que no tenga un resultado por venta de acciones. Eso no lo tenía O presente sea, para nada. por ejemplo, si yo tuviera un quebranto de tercera categoría, si yo no tengo nada en tercera categoría, no lo puedo poner. No, pará. Ahí Entendí. No sí. tiene que ver las categorías, sino No, tiene que ver. vamos por partes. Primero, ¿qué me dice la ley? Primero voy a compensar entre categorías. ¿Sí? Yo tengo primera, segunda, tercera, cuarta. Si yo tengo un quebranto de tercera, cuando yo hago la sumatoria de todas mis categorías, ahí compenso. ¿Va? Lo que estoy diciendo es, suponte que dentro de esas categorías, yo, pongámosle que vendí acciones, y tuve, en vez de tener una ganancia, tuve una pérdida por la venta de acciones. La venta de acciones es un quebranto específico. ¿Qué quiere decir que es un quebranto específico? Que no me lo voy a poder computar, o sea, lo puedo trasladar a los 5 años siguientes, pero lo voy a computar en la medida que tenga ganancias del mismo tipo. O sea, si yo no tengo nuevamente ganancias por venta de acciones, lo voy a tener que seguir trasladando hasta tanto tenga un resultado positivo por venta de acciones. Pero pasados los 5 años eso se pierde. Pasado los 5 años lo pierdo. O Eso sea yo que lo nunca lo tengo que vi. seguir trasladando en ese caso, si no tuviera. Ah, pero lo tenés que seguir trabajando, pero una vez que llegaste a los 5 años lo perdés. Sí, En sí. el No, primero no sí, sí. tenés, en el segundo no tenés, en el tercero no tenés, en el cuarto no tenés, en el quinto no tenés, listo. Pero por si nos toca algo así en el recuperatorio, no te va a tocar que vas a estar 5 años haciendo lo mismo. Escúchenme, yo de eso que estamos hablando no lo tenía no lo vi nunca, no me acuerdo de haber visto algo así. Yo los quebrantos los dividía por 5 años y listo, empezaba a tomarlos así, pero no Y la sabía de... otra cosa que no puedo, fíjense, otra cosa que no puedo es compensar un quebranto de fuente extranjera con un resultado de fuente argentina, porque el quebranto de fuente extranjera también es un quebranto específico, lo puedo computar contra ganancias de fuente extranjera. Bien, ¿Tá? sí. Ah, también tiene que ver la fuente. También tiene que ver la fuente. Me parece, si no estoy equivocada, no entré
¿No hay en AU24 un resumen del tema quebrantos que hicieron los chicos? A ver. No sé. Yo últimamente no he bajado más nada. A ver. A ver. Deducciones. Esquema de liquidación. Renta. Yo subí otras cosas, pero que a ustedes no se las di todavía. Se los di a los de La Plata. A ustedes no se los di para no quilombarlos. Tienen coronita los de La Plata. No, al revés, seguía avanzando. Y Es entonces subí un chiste, Erika, no te ofenda, ¿eh? No, Un chiste. todo bien, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. al menos. Mira, está subido acá, a ver si dice algo. No lo leí. Hay uno que habla de salidas no documentadas, quebrantos, y lo hizo un PowerPoint. Lo hizo el contador Ferrario, que es el jefe de trabajos prácticos. Bueno, pero son esos PowerPoint que a mí no me gustan porque tienen muchas cosas. Si me escucha me mata. A ver, está lo de quebrantos. No, pero yo de quebrantos no vi, ¿eh? Estoy mirando todo lo que imprimí, yo soy la meta imprimir y no. A ver. No, yo de lo que imprimí tampoco hay, ¿eh? Pero bueno, capaz que han agregado ahora. No, no, lo No, que está es lo no, que esto es había. viejo. A ver, esquema de liquidación, deducciones, Sí, deducciones, rentas brutas y el último que salidas no va. documentadas, tengo, Ahí, rentas financieras, un resumen, y después tengo lo de usted, profesora. Impuesto, las salidas no o de quebranto documentadas. no hice nada porque estaba acá, pero No, de quebrantos no. Igual yo lo supuse en el examen, no lo sabía, pero lo supuse. Cuando vi la multiple choice dije, no, dije, si están diciendo que tal vez no se puede compensar, lo supuse. miren, bájense, bueno, yo les voy a explicar ahora, pero en ese Power que hay en el lado 24, ya les digo que el título dice, esperen que me fui de mambo, ¿dónde estaba? Ahora lo voy a cerrar porque no me deja. Fíjense dónde está, después de mis cuadritos, eso que yo voy agregando, que están en negrita, abajo dice, año fiscal, imputación de las ganancias y gastos, quebrantos y salidas no documentadas. Ahí les explica lo de los quebrantos, pero yo se los voy a explicar ahora para que lo tengan claro. Es el artículo 26 de la ley. No, 25, perdón. ¿24 dice la ley, ¿o no? Bueno, pero es 25. Compensación entre quebrantos y ganancias, si tienen la ley. El primer párrafo lo que nos dice lo que les dije recién, que para establecer el conjunto de las ganancias, yo voy a compensar entre categorías. Primero dentro de la categoría y después entre categorías. En el segundo párrafo me dice que son ganancias, quebrantos de tipo específico, todo lo que surjan de monedas digitales, todas las inversiones financieras, eso es un quebranto específico.
También ahí me dice que no son pérdidas lo dispuesto en el artículo 30, o sea, no son pérdidas las deducciones personales. En el siguiente párrafo me habla de la enajenación de acciones, que también son quebrantos específicos. Profesora, cuando dice no son pérdidas las deducciones personales, pero por ejemplo, si yo no me pude deducir todo, si yo, por ejemplo, tenía que pagar algo de ganancias, voy y le deduzco lo personal. Si me sobraron las deducciones, no las traslado al año que sigue, las pierdo. ¿Eso es lo que se refiere? Sí, no, y lo que se refiere es un poco a lo que hablábamos hoy con Rosa. Cuando yo hablo del resultado del ejercicio, siempre hablo antes de deducciones personales. Entonces, cuando hablas de quebranto, hablas de siempre antes de deducciones personales. Yo en alguna clase les decía que si yo tengo una ganancia, un resultado total inferior a las deducciones personales, directamente las deducciones personales no las computo, porque la ganancia neta sujeta a impuesto nunca puede ser cero. Conceptualmente, ustedes piensen que ganancia neta sujeta a impuesto significa aquella ganancia sobre la que voy a calcular el impuesto. Entonces nunca puede ser un valor negativo. O sea que si las deducciones personales superan el resultado, no las computo, voy a computar hasta el resultado neto total. Bueno, el anteúltimo párrafo no, contando de abajo para arriba, porque no sé cuántos párrafos hay, el tercero de abajo para arriba es donde me dice que los quebrantos de naturaleza específica solo pueden computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones en el año fiscal. Entonces, si la venta de acciones, si los resultados por fuente extranjera, si los otros que son de los instrumentos derivados son, o de venta de moneda digital, son quebrantos específicos, quiere decir que no los puedo computar contra el resto de los quebrantos. Tengo un quebranto por mi actividad comercial de tercera categoría y tengo por otro lado venta de acciones, que es de segunda, los puedo compensar en el año, pero para el año siguiente son quebrantos de tipo específico computables contra rentas del mismo tipo. Bien. Profe, otra consulta. Sí. Para los gastos en viáticos, ¿no? Eso es el 40% del mínimo no imponible, ¿no? No importa que yo haya abonado más, ponele, no sé, si yo aboné 40.000, tuve en gastos de viáticos 40.000, y hago el 40% del mínimo no imponible, agarro ese valor. ¿Sí me explico lo que Hablando te de quiero decir? deducciones de tercera, ¿eso estás hablando? Sí. Porque si tú, yo porque no me quedó claro, no sé si es el 40% del mínimo no imponible o como máximo puedo deducir el 40% del mínimo no imponible. Eso es lo que no entiendo. No, para que quiero buscar. Estoy con la ley, pero un cachito.
está ahí. Bien, no, 80. Porque ahí Te hablo de las deducciones especiales a la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Dice, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por eso me quedé regulando, porque yo Sí. lo que quiero decir, que los gastos de viáticos, podés deducir lo que admite la FIP, para resumirte. Sí. Y no sé dónde está sacando lo del 40%. No, porque como no sabía cuánto iba, busqué en internet y me apareció eso. Pero bueno, no estaba segura, como no hice nada en el esquema tampoco, no sabía, no sabía qué poner. No. ¿Y hay algo en los prácticos de eso? Sí, creo que sí. Ya te digo. En el 39 creo que está, si no me equivoco. Pero no pusieron ningún porcentaje. ¿Cómo? No pusieron ningún porcentaje de deducción, ¿o sí? Hicieron. Ya te digo. Que no me acuerdo. No tengo nada. A ver. 39 decís. Sí, estoy buscándolo que no lo encuentro. Sí, yo lo tengo acá. Sí, dice que es 49.544,47, pero él pagó 40.000. ¿Dónde está? A ver, Ahora que quiero ver. Dice, y en concepto de movilidad, 40.000 pesos, dice. Bueno. Y no sé qué hace, porque, bueno, no sé. Dice qué hace. 39, práctico 39. Sí, está en, ya te digo, el punto 4 abajo. Recibió honorarios, otros ingresos y egresos. Sí, dice que recibió, me parece que este práctico estaba mal resuelto, porque dice, asimismo percibió en concepto de la suma de 570.000, del que le retuvieron por él el impuesto a las ganancias 29.000, y en concepto de viáticos y movilidad 40.000. Entonces lo que había pasado, porque yo anoté que era yo me podía descontar hasta el 40% del mínimo no imponible en este ítem. Pero acá se habían equivocado y el 40% era mayor y habían puesto ese importe y había que poner 40.000 porque el total pagado, esto es lo que comparás el 40% del mínimo. No estoy encontrando ni el enunciado. ¿Cuánto da el 40%, Erika? Esperá que te digo, porque 49.544,47. 39, declaración de la persona humana, ahí están. Sí. Está en cuarta categoría, en la resolución. Está bien abajo. Espera, ingresos y gastos. ¿Y dónde está? En el punto 4, profesora. ¿Percibió honorarios por su trabajo en el exterior ese? Abajo, más abajo Más de eso, abajo, en el segundo párrafo. Yo lo que tenía, que en ese práctico había un error, donde, claro, el 40% del mínimo no imponible, hasta ahí se podía deducir, pero como justo los viáticos eran menos, entonces se podía tomar solo 40. 40.000 se puede deducir. Estaba con ese y dedució error. Claro. Porque sí, es menor, es un error. claro. Bueno, pero a mí me surgió la duda porque digo, capaz que lo estoy haciendo mal, o sea, yo pienso que no, que tengo que deducir 40 y no son 40. O sea, que tengo que poner 40 y no son 40. A eso me refiero, ¿no? Yo lo tenía entendido así como ustedes, pero
vi el práctico y dije, bueno, no, estoy razonando mal. Yo estoy viendo acá otra solución o estoy loca. No, Vos porque tenés después la soluciones cambiaron, profesora. Estás desactualizada, me parece. Con No, yo tengo la versión última. Claro, la cambiaron, Claro, porque ahí yo modificaron no todos tengo, sus nosotros errores. no tenemos la que está modificada, o por lo menos yo no la veo en el aula. No, yo Tengo tampoco. la que está con No, errores. yo tampoco, profe. Bueno, pero a ver. Lo que yo, no sé cuánto pusieron acá. 500 más 40. Bueno. Viáticos y movilidad acá, en la que está corregida, la tengo en rojo, dice 49.544,47. Con lo cual Bien. no puede ser tampoco, me parece. Se lo voy a anotar, porque si pagó 40.000 no puedo decir 49. A O ver, sea que sería comparar lo que gasté yo contra el 40% del mínimo. no, pero ahí es donde no sé de dónde sale el 40% al mínimo. ¿Dónde sale eso? Yo en el artículo no dice lo que determinó la Administración de Ingresos Públicos. Yo agarré, busqué en internet y me saltó eso. Pero bueno, ya te digo Pero que... en algún momento dice lo de los 40%. No, El no te lo artículo dice. 86, el inciso E, por ejemplo, los gastos de movilidad y viáticos son compensaciones análogas a la suma reconocida por la Administración Federal. Y bueno, por eso. Tenés que saber cuál es esa suma. Y bueno, es Y yo no 49. sabía cuál era, la busqué en internet y me saltó eso. Pero bueno, no sé. Amén. Pero la suma que determina la FIP no es 49 y pico. Por eso Sí. creo que toma ese. Y por eso, porque hace el 40% del mínimo no imponible. Si haces 123.861,17, le aplicás el 40 y te da eso. Ah, bueno, cualquiera. Bueno, esperen. Les voy a leer bien, porque esto es así. Y a ver que les quiero encontrar dónde está, porque ya sé por qué pusieron, por qué dice el 40. Pero esperen, denme un minuto. Bueno. Porque hay una... A ver cómo se les explicó. Los gastos de movilidad, los viáticos y gastos de movilidad, según la ley, ¿sí? Hasta donde teníamos, dice de acuerdo, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hasta acá, la historia era, la FIP fijaba los valores de los viáticos admitidos y yo podía deducir entre lo pagado, el viático pagado y la suma máxima de los dos el menor, obviamente. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Con la reforma del 2021, esta que se aprobó ahora, con Pero la nosotros, perdón, nosotros trabajamos con 2020, ¿no? Sí, ya sé. Ahora por las dudas, porque yo te digo que tengo un destiole con los artículos, con las modificaciones y con lo que toca, sé que me mareo. No, está bien. No, Seguí, trabajamos con el 2020. Sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que yo les dije se modificó todo lo de las deducciones? Se creó, no sé si se los dije, a algún grupo lo dije, y todo lo de las deducciones personales se modificó.
ejemplo, todos aquellos que ganen menos de 150.000 pesos de ganancia bruta, se les incrementa la deducción especial de tal manera que la ganancia neta sujeta a impuestos sea 0. Dentro de esa ley, que es la 27.617, que salieron dos seguidas, una que modifica ganancias y la otra que modifica todo lo del monotributo. La 27.617. En esa ley que rige para partir del año 2021 y que todavía no está reglamentada, pero está vigente, estoy buscándola, porque yo la imprimí, esperen un cachito. Ahí, además de modificar las reducciones personales, hace otras modificaciones y permite algunas deducciones más. Entre ellas modifica esto del concepto de los viáticos. ¿Y qué dice? Que voy a poder deducir los viáticos en los importes que fije el convenio colectivo de trabajo. Y que si en el convenio no están estipulados, ahí tengo el tope del 40% de la ganancia no imponible. Y ahí que vos, Rosa, lo encontraste en internet por esto de la reforma. ¿Está? Sí. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hicieron un MIS, me parece, en este enunciado del práctico, ¿sí? Donde estábamos liquidando el 2020 y han aplicado lo del 2021. ¿Sí? Entonces, básicamente, hacemos el 40% del mínimo no imponible y lo comparo con lo que aboné, porque siempre vamos a estar en 2020 o por ahí anterior, pero... Sí, fíjense, ¿no? Sí. Sí, esto es Bueno, gracias. Esto es una modificación de la ley 27.617. Sí. Yo, ¿sabes con qué me confundí en el parcial? ¿Viste? Con el tema de los médicos, del pago, ¿viste? Había que pagar, deducir gastos médicos, había que deducir también la obra social aparte. Honorarios, la obra social, todo eso. Todo Sí, eso es sí. porcentaje también. Y ahí donde le erré yo. Ahí Claro. donde me equivoqué. ¿Qué dudas tenías? A ver, vamos a ver. Obra social. Obra Sí. social obligatoria siempre totalmente deducible. Sí, el total. Obra social voluntaria va con el límite del porcentaje. Sí. Queda el 5, ¿no? El 5 de la ganancia neta. Y en honorarios médicos, que serían gastos médicos, iría el 40% de ese gasto que tuve y Sí. lo comparo con el 5% de la ganancia. Exactamente. Claro, ahí. Exactamente. Y el que es menor es el que tomás, ¿no? Sí. Bien. Profe, Siempre y y si cuando ese honorario médico lo haya pagado, ¿eh? Sí, tiene que tener boleta. y Sí, si bueno, pero ponele que yo pagué un honorario médico, digo, por ejemplo, y después la obra social me lo reintegra. Ah, no, eso no se puede tomar. Claro, ahí no puedes Ahí deducir. no. Pero ahí, ¿cómo hago en ese caso? No hago la diferencia, ponerle que me reintegro una parte. Ah, Ahí bueno, si te reintegra una parte, sí, por eso te digo, lo efectivamente pagado. Con O sea, hago la comprobante, con diferencia. factura, pero si la obra Hago la- social me lo devuelve, me lo reintegra, no es un gasto. Claro. Nada. Y si no hago la diferencia por lo que me reintegró y aplico lo mismo. Hago lo mismo. Exactamente.
Para mí aplicás primero y después restás lo que te reintegró, ¿no? No, al revés. Primero restás y después le aplicás. Deducís lo que y lo que te quedó es lo que le calculaste. O Está bien. no, o no sé, qué sé yo. Claro. Reconoce una parte y una parte no. ¿Qué tenemos que hacer? El cálculo del 40%, compararlo con el 5%. Agarrás lo que no le corresponde a la obra social que te reintegre, o sea, una parte, agarrás lo que no te reintegra, y ahí sí le aplicás el 40% y lo comparás con el 5%. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Manuela Sánchez. Perfecto, Manuela. Lo Escuchá. explicaste mejor que yo. Residencia. Artículo 116 de la ley me aclara todo lo de residencia, ¿no? ¿Cómo? Lo de residencia, ¿viste? Si son residentes o no son residentes. Es el artículo 116. Pará, porque yo me olvido los números de artículos. Es un gran defecto que tengo. Sé dónde está la ley y me olvido los números. Sí, en realidad el 116 te explica así, todo lo que son residentes. No tengo que mirar otra cosa, es ahí. Sí. Porque normalmente los planteos de residencia son, se fue en tal fecha a Italia, se radicó, después se volvió a España, después se fue a Córdoba, después se fue a no sé dónde, después vino de vuelta, después se volvió No, pero eso para contar los días, Néstor. Un mareo No, que pero no eso, sé. Bueno. para que sumes los días, Néstor. Sí, Bueno, por eso. les voy a dar una... No le voy a tomar residencia en el recuperatorio. ¿No? ¿No? Bueno. Estaba buena la residencia. No. Prefiero que me Ahí. diga residencia antes de otra Era lo que cosa. más o menos más claro igual- tenía. A mí me quedó la duda, Yo también. porque yo No, también pero digamos, independientemente, lo tienen que saber, pero... ¿qué? me confundí en residencia, pero para más allá de que no entre en el recuperatorio, porque como después nos van a supuestamente tomar coloquio y eso, ya no me quiero que me queden las dudas. Entonces yo me confundí en residencia, primero porque leí rápido y tomé mal, ¿viste? Ponele, tipo había ido en mayo a Uruguay y le dieron la residencia en julio, ponele en junio. Claro, entonces yo creí que era el mes subsiguiente, pero ponele que le dieron el 20 de junio, no es el 1 de julio, es el 1 de agosto que empiezo a perder la residencia de acá. O sea, eso Subsiguiente, sí. Porque cuando No, toma o sea, la perdés el día que la perdés, pero tiene efectos al primer día del mes subsiguiente. Claro, pero si yo fue el 20 de junio, para mí el primer día era 1 de julio. No, porque es el mes subsiguiente. Son dos. No siguiente. No siguiente, sino subsiguiente. Ahí cuando ahí. Perfecto, listo. Digamos que sería el segundo mes, para que te... Claro, yo ahí me había quedado como que era el mes que sigue, o sea, yo por eso y ahí como que le calculé mal. No, primer día del mes subsiguiente, no siguiente. Profe, ¿va a ser muy más complicado el recu que el parcial? No. ¿Qué sé yo? A mí me pareció fácil. Y sí. Pero no sé la profesora. Nosotros. Es el tema. No, pero quiero decir que no le estamos tomando cosas finitas, me pareció, va. Después me dirán. Bueno. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? No, estaban con la residencia. Ah, bien, bien. Y Erika estaba, el tema que la vigencia de cuando perdés que produce efectos a partir del primer día del mes subsiguiente, no el siguiente. Y Erika estaba con que claro. si la había perdido Ahí en también junio, yo para me ella era confundí en julio. Eso era. Sí. Pero bueno, si no va a haber, pero igual lo tenemos que saber, es cierto lo que dice Erika. No, es cierto lo que dice, porque en los finales, además como en los finales también en algún momento lo participamos varios en los temas. Yo honestamente, ¿por qué no está en el recuperatorio? Odio el tema residencia, chicos.
Ah, no lo. Con Como razón. no me gusta, nunca preguntar. Con Pero bueno, razón. hay muchos, porque el día que tengamos que ver un caso de residencia, vamos y lo buscamos y nos fijamos. Pero bueno, es un tema muy personal mío. Olvídense. Te hago una consulta sobre la deducción, las deducciones especiales. Sí, dale. Yo sé que si trabaja en relación de dependencia, tengo que tener en cuenta la incrementada. Pero Sí. aparte de eso, ¿tengo que tener algún límite? O sea, ¿tengo que tener algo más en cuenta? ¿O ya si trabaja en relación de dependencia, deduzco esa? No, a ver, si trabaja en relación de dependencia, Sí. todo va a depender. No hicieron nunca el cuadrito que pasa si tengo ganancias de tercera, cuarta, y si tengo dentro de cuarta sueldos. Sí. El Sueldos. profe nos resumió un poco ese tema porque no lo vimos tan profundo y nos dijo que si nos aparecían sueldos, eso ya era un indicio de que era relación de dependencia. Sí. Si mal no entendí. Y que Sí, tengamos sí. en cuenta eso más que nada, porque no Sí. lo vimos bien, pero bueno, no sé, capaz que me aparece algo en el recu y no sé, tengo que Pero tener algo más. independientemente de recu o no recu, el tema es así. A ver, si tenés solamente rentas de tercera, va a la simplificada. Si tenés solamente rentas de cuarta, y si tenés sueldos, vas a ir por la incrementada. Pero ¿qué pasa? El tema es que vos vas por la incrementada, pero por ahí el sueldo es menor a esa deducción incrementada. Claro, eso lo vi en los trabajos prácticos, o sea que Claro. tendría que deducir hasta, por ejemplo, si el sueldo fuera 440.000 y la deducción incrementada es 500.000 y pico, una cosa así, 594, deduzco 440. Exactamente. La deducción Bien. nunca puede superar la ganancia bruta, la ganancia neta, digamos, a la que corresponde. Es lo que Bien. decís. No llegas al tope porque los ingresos no superan el tope ese. Claro, Claro. no puede deducir más que el ingreso. Y si tuviera el mismo tiempo de tercera y de cuarta, Sí. ¿cómo sé? Porque, por ejemplo, me pueden ¿Cómo aparecer sabés? horarios Por y eso hay también una sueldos. regla que yo creí que, no sé si les hicieron un práctico especialmente de esto, pero el tema es así. Vos primero comparás los sueldos Sí, con la deducción especial. Escuchá lo que te digo, ¿eh? Si el sueldo sí, supera la deducción especial simple, sí, comparás con la incrementada. bien. Pero si el sueldo no superara la deducción especial simple y tenés de las dos categorías, yo tengo, Sí, poner sueldos y honorarios, sí, ¿sí? Entonces tengo el sueldo que es inferior a la deducción especial simple sí, y tengo de las dos, o sea, sí, tengo sueldos y honorarios. Ahí sí, no me puedo tomar, por más que la suma entre los dos me superen a esa deducción especial simple, no puedo tomarme la incrementada. No sé claro. ¿me Sí, entendés? sí, sí, porque lo vi en los trabajos prácticos, pero habíamos practicado con el profe un ejercicio, vio que la clase pasada vimos un ejercicio adicional para practicar, y Sí. estaba eso. Pero Claro. bueno, nosotros en ese momento tomamos la incrementada, nunca Pues, hicimos ese análisis. Entonces entonces, yo me quedé pensando, profesora, la incrementada es solamente cuando vos tenés sueldos solos y superen el monto de la simple. Sí, a ver. Si vos tenés sueldos solos, directamente vas a comparar con la incrementada. El problema es cuando vos tenés sueldos dentro de cuarta, tenés sueldos por un lado y tenés honorarios. ¿Qué sé yo? Un contador trabaja en relación de dependencia en el ministerio y además trabaja en forma independiente y tiene honorarios. Entonces ahí, cuando se dan de las dos, ¿cómo sabés cuál mirar? Entonces, ¿qué haces?
Si el sueldo supera a la deducción especial simple, comparás con la incrementada. Si el sueldo no supera la deducción especial simple, vas por la simple. ¿Y la de los nuevos emprendedores cómo es? Es otro monto de deducción. ¿Y esa cuándo la podíamos aplicar? Cuando estás frente a un nuevo emprendedor. Pero eso no lo vimos todavía nosotros. Sí, está en un práctico. Sí, está en un práctico. Porque Exactamente, sí. Maravillas. no, yo tampoco recuerdo, pero bueno, haciendo el práctico me fui dando cuenta, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que el tema de... ¿No nos dio el contador Bassano de deducciones personales? Yo no se los di a ustedes, me parece. Usted dice cuando nos manda a la clase el titular. Sí. Vos aquí la clase del titular, que me perdone, nos hace mucho leer la ley, hay que leerla. La verdad que yo leo sola. Me falta la interpretación. Porque yo siempre digo lo mismo, profesores, yo sé leer. No di el tema de deducciones, porque la clase esa no la di porque no me acuerdo qué me pasó, y juntamos a todos los alumnos y lo dio el titular. Claro, te da las 3 horas de clase, pero las 3 horas pone por ahí lee un chico, lee otro, lee las filminas que cuelga de otros profesores y mayormente se lee. No es como ahora que tenemos un intercambio. ¿Era esto, no era esto? ¿Era esto, no era esto? No. No, yo para leer lean ustedes solos, me aburro leyendo. No se preocupe, yo sé leer, le juro que sé leer. Sé leer, qué mala que sos, Erika. Terrible, ¿eh? Soy mala. ¿No? ¿Vieron lo que traje a Tres Arroyos? No, pero ellos ya me conocen algunos porque yo el año pasado ayudé a otro profesor. El año pasado en Administración, ¿no? Producción. Producción. Del profesor de práctica. Después me lo llevé para mi casa también, de paso. ¿Qué estabas? ¿De ayudante de...? ¿Qué estaba Del profesor Moyano. Sí. Un grande. Después me lo quedé. Espera. No, estoy mirando qué hay que no le hayamos dado. Saben, obviamente, que para la deducción especial tienen que tener pagos todo el tema de autónomos o aportes a las cajas al momento del pago del vencimiento de la declaración jurada. Sí, pero Eso sí está en el práctico ese que te digo, el específico que habla todo, está todo ahí. También que, por supuesto, para las deducciones del mínimo no imponible tiene que ser residente, ¿no? En el país. Sí. Si estoy hablando de un no residente, no me lo puedo tomar. Claro. Profe, con respecto a eso, con el cónyuge hay que tener en cuenta los ingresos que tuvo, ¿no? Sí. Si es mayor el ingreso, no la deduzco, o no lo deduzco a la cónyuge. No deduzco. Y si es menor, deduzco todo. Y si no tuvo ingresos, también. A ver, si no tuvo ingresos o tuvo ingresos menores al mínimo, es deducible en su totalidad. Perfecto. Y ahora para el año 2021 es deducible la conviviente.
Sí, esa era una de las modificaciones que habían dicho, Sí. que habían implementado. Mm. Si tengo tiempo, en algún momento voy a hacer un resumen de las modificaciones que hay para el 2021, Ah, eso sería genial. fundamentalmente para los finales. Eso porque sería es genial, probable, profesora. ¿eh? Eso sería genial. Sí, pero Porque- supuestamente, digamos, principalmente para el final, porque en los finales se supone que por ahí preguntamos lo último vigente, ¿no? Dale, sí, sí. O sea, no para la cursada, porque hacemos el 2020, liquidamos con el 2020, Son pero tantas bueno, eso cosas salió. para acordarse que llega un momento que... Otra consulta, profe, yo te voy tirando todas las dudas que Sí, fui dale, viendo. claro. Si, por ejemplo, acuerdan con el padre y la madre acuerdan que usen 50 y 50. Si tiene 2 hijos, yo deduzco, o sea, terminaría deduciendo el total de la, o no sé cómo es. No, el 50 de cada uno corresponde. No, Claro. Y si A ver. fuera que no acordaron eso, deduzco 2 veces por hijo, o sea, No. 58 2 veces. No sé. Tiene que estar aclarado eso, me No, parece. para. ¿O no? A ver, Denunciado. a partir de 2018, porque antes era distinto. Antes la ley decía que la deducción por hijo la podía hacer él o los parientes más cercanos. Con lo cual eso daba lugar a que se dedujera el hijo tanto uno u otro. ¿Ah? Entonces, si por Sí. ejemplo los dos eran contribuyentes, los dos deducían al hijo. Después dijeron, no puede ser que los dos lo deduzcan. Entonces, ¿cómo es el asunto? Lo deduce, en principio, aquel que lo tiene a cargo. Deduce el 100% del hijo. El otro no deduce nada. Y o puede ser que se opte por deducir 50% cada uno. Entonces, el monto de la deducción por hijo lo dividís por el 50%. Tomás el 50%. O sea, y entonces si tuviera 2 hijos, deduzco el 50% de esa deducción y el 50% para el otro hijo. Exactamente. Sí, cuando Bien. vos ves en el aplicativo, Yo lo como que hay que digo, poner el nombre del hijo, la fecha de nacimiento del hijo, el CUIL del hijo, entonces ahí, digamos, vas poniendo hijo por hijo, y ahí pones si el porcentaje es el 100 o es el 50. claro. Bien. Y también está cuando, por ejemplo, si nació, porque vi también un trabajo que también lo calcula proporcional. Si Sí. nació, por ejemplo, en marzo, yo deduzco desde marzo en adelante. Exactamente, aun cuando haya nacido el 31 de marzo. Bien, Todas las perfecto. deducciones personales, digamos, excepto el mínimo imponible, pero las deducciones por hijo, cónyuge, las deducciones van proporcional al tiempo en que estuvo a cargo. ¿Ah? El tipo se casó en el mes de abril, va a tener a su esposa a cargo, eventualmente, si no tiene ingresos o tiene ingresos menores al mínimo, a partir del mes de abril. Claro. O a la inversa, si deja ante un fallecimiento, por ejemplo, lo mismo, computás hasta el mes del fallecimiento. Bien. Gracias, profe. ¿No? Bueno.
¿Qué otra duda? Buscando. Solo sé que no sé nada, no nos agarran todas las dudas juntas. No sé, yo no tengo más, profe, ya te dije todo lo que... ¿No? Bueno. Yo voy a mirar una cosa, a ver. Esperen, ¿eh? No entiendo. ¿Por qué en el primer parcial le fue tan mal? ¿Porque no sabían, no habían estudiado o por qué? A mí en realidad puede ser que me haya faltado un poco de... Pero el tema fue la modalidad de parcial. Yo me perdí, me hice un desastre porque tenía que pasar de una pantalla a la otra. Perdía tiempo, cuando quería acordar ya habían pasado los 10 minutos, no había cansado de razonar nada, no sé, estaba, no sé. Claro. No, Fue- acá el tiempo ya les digo, tienen negro 1 para hora mí. y media. Y el que más tienen de que les va a insumir más tiempo es donde les piden terminar el resultado, porque bueno, tienen que hacer Bueno, algunas pero cosas. en realidad el tiempo lo vamos a manejar nosotros ahora, Lo manejan ustedes. no Lo como único la que otra tienen que vez. saber es que ustedes tienen la pregunta y no pueden volver. O sea No que, podemos volver, pero Claro. si tardamos en una 3 minutos, tardamos 3, y en la otra tardamos 15, tardamos 15. O sea, la otra vez era Manejamos 10, nosotros el tiempo. 5, Claro. Marcos, acá tienen 1 hora y media en Que total para manejamos 10 nosotros el preguntas. tiempo. y eran 50 minutos, ¿no, chicos? No Bueno, sé cuánto era, pero a mí me complicó que me andaba mal la compu ya de por sí. Me andaba mal el teclado, me andaba mal el wifi, me andaba mal todo. Entonces, yo quería les apurarme. puse ahora 1 hora y media. A mí me pasó lo mismo, pero Marco dentro de todo me esperó cuando tuvo mal el tubo. Sí, a mí también, pero ya que no me funcionaba el Excel, empecé a hacer todo en mail y era todo un desastre, no se Sí, entendía no, nada. Y encima te pones a nervioso. Sí, un desastre. no se entendía nada. Además, también me parece a mí que estudiar una ley requiere de otro tipo de estrategia, de otro tipo de cosas. No es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Eso es lo que me parece a mí. No es lo mismo que estudiar un texto que estudiar otra cosa. No, No, la no, deducción porque completa, por cuál, ejemplo, profesora, la tomaron y esa no la habían explicado, por ejemplo, completa, sí. Siempre se nos ¿qué explicó cosa? por partes. Se tomó una deducción completa, o sea, toda una liquidación de ganancias completa, y no la habían explicado así, siempre por partes. Y después había como que unificar todo en el momento del parcial. Y es mucho pedir, es mucho. ¿Y sabe qué? Yo no lo hice tan mal, porque lo que sí, yo lo que noté, primero que me dijo mi profesor, yo me saqué un 6 en la práctica. Y él lo que me dijo, no me fue tan mal, sino que descontó lo que me salía mal. Claro, yo me confundí en un tope que no tuve en cuenta una boludez, eso me hizo que hiciera todo lo demás mal. Si todo lo demás estaba bien, claro, yo tildé algo mal y ustedes solamente van a tomar lo que dice el sistema, que es mi respuesta del sistema, y está mal, listo, claro, no tomaste lo otro, porque no es que no me confundí en todo. Fue una cosa, entonces ¿qué pasó? Eso hizo, me convirtió en un 6, porque dijo que las mal descontaban. Pero claro, eso nos pasa a todas, porque a mí me pasó para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, me olvidé de deducir el mínimo no imponible y ya estaba mal, porque me dio mal el Claro, resultado. pero por eso te digo, pero por uno, y Entramos. vos hiciste 10 Bueno, pasos, por eso, lo que yo me parece que me gustó hacer es que manden por mail o como sea un borrador. sí, Sí, yo lo mandé, Porque pero digamos, cuando lo hacíamos fuera de la O24, los exámenes, es como que, un poco lo que dicen ustedes. A ver, si yo te doy para determinar la ganancia en forma integral, con un montón de conceptos, vos lo desarrollás bien, pero por decirte, te equivocaste en el cómputo de la cantidad de trimestres de la mejora.
¿sí? Sí, Pero el mecanismo lo hiciste bien, para mí está bien. ¿Estamos? claro. No es que está, digamos, no llegaste al resultado, pero entendiste el mecanismo. Entonces, para Claro. mí, esa respuesta es correcta. Entonces, profe, ¿van a tener en cuenta eso? Porque yo lo de la mejora está bien, no entendí lo que vos me explicaste, pero yo no sé si en el momento, si me llega a tocar eso, me va a salir. Porque me empiezo No, a pero hacer un lío con la... independientemente, digamos, conceptualmente, te puse el ejemplo de la mejora porque era lo que tenía más fresco ahora. Pero Sí, poner el caso de Erika que no tomó el tope o no sé, tomó otro valor. Entonces, a lo que voy es que yo en realidad miro el desarrollo normalmente. Cuando estábamos hablando de un examen escrito, como eran antes, presenciales, es como que yo miro el desarrollo, porque si me voy a basar solamente en el resultado final, entonces, si el desarrollo está bien, y volviendo al ejemplo, te equivocaste en la cantidad de trimestres porque contaste mal los trimestres, y obviamente a partir de ahí todo te dio mal, pero el mecanismo está bien, bueno, te tengo que decir que vayas a estudiar matemática, no que vayas a estudiar impuestos. ¿Ah? Además, yo digo una cosa, un contador, cuando liquida ganancias, ¿lo hace con tiempo así determinado o lo hace progresivamente durante el año? ¿Cómo lo trabaja? Se me ocurre que el contador debe de ir registrando los datos de alguna manera progresivamente durante el año y en algún momento lo empezará a hacer y tardará una semana, 10 días en determinarlo, ¿no? ¿Cómo es? Mira, todo depende de cómo sea el cliente, es decir, si vos estás hablando de una empresa, de algo comercial, sí, obviamente vas durante el año llevando el registro de las ventas, de las compras, porque liquidas el IVA, liquidas ingresos brutos, vas teniendo un panorama, en más, Habrá asesoramientos durante el año, esto sí, lo otro no. Yo creo que hay todo un proceso, ¿no? sí. Lo que pasa es que hay cosas, después hay, qué sé yo, alguien que trabaja en forma independiente, generalmente lo haces a fin de año. Porque entonces el tipo te viene y te dice, ay, compré un auto, vendí acciones, ese tipo de movimientos por ahí durante el año no los conoces. Claro. Porque depende del tipo de relación que tengas con el cliente. Sí, sí, sí. No, por eso yo digo, nosotros acá lo trabajamos de otra manera, o sea, me parece, con un tiempo, con poco manejo de la ley, con muchas cosas que por ahí se nos escapan. Es muy complejo, yo no quiero justificarme, pero es complejo. Uno tiene que determinar algo y tiene que tener un montón de artículos, tiene que tener un montón de cosas en cuenta, no es algo habitual, digamos, me parece que requiere de un proceso y un estudio profundo. Requiere de un proceso de ir internalizando los conocimientos, en forma concomitante ir resolviendo los prácticos, para llegar a ir entendiendo el porqué de cada cosa. No, sí, requiere. Yo siempre les digo, y no sé si a ustedes se los dije, pero es como que empiezan a caer, por decir, con la materia, cuando ya estamos por terminar. Y siempre digo, lo ideal es cursarla 2 veces, ¿viste? Pero no, para poder aprender. La primera estoy como ahí, ¿viste? Estoy como ahí que no la entiendo. Ya la segunda empiezo y la tengo más clara. Pero bueno, estas son las cosas que a veces lo que aparentemente son cosas ganadas por los centros de estudiantes, como fue en su momento que impuestos fueron una materia semestral, años A, impuestos son una materia anual. Entonces, es como que uno no tiene que acelerarse tanto en que a meterle todos los conocimientos. Claro. Y el otro problema que tenemos es que, a ver, es que, digamos, si fuera la carrera algo básico
y después especializaciones, ejemplo, medicina, que ustedes estudian medicina y después hacen una residencia, ¿no? Para poder ejercer. Si acá fuera así, uno podría decir, bueno, algunos temas los minimizo y doy lo más básico posible para que después se especialicen en una residencia o en algo posterior. Pero lamentablemente tenemos así la carrera. Sí, no. Sí, además es eso, es una materia que necesitaría de una residencia. O sea, yo creo que tendríamos que por ahí hacer como una pasantía de esta materia. Estaría ideal. Sería ideal porque es necesario para realmente... Y aparte, aún cuando terminan y aprueban y todo lo que vos quieras, un poco lo que estaba diciendo Erika, vos ves que en la cancha después es como que necesitas un refuerzo importante. Yo, qué sé yo, me reía porque una empresa que siempre toma pasantes, entonces yo los seleccionaba, ¿no? Y algunos habían sido alumnos míos. Entonces los tenía ahí después en el área contable o impositiva de la empresa y digo, te voy a volver a mandar a la facultad. Andá y leí tal cosa, ¿viste? Pero es cierto, porque te das cuenta cuando tenés las cosas ahí en la... No es lo mismo que otras materias que son más teóricas, ponele. Que ahí podés, bueno, leer, te queda el conocimiento principal, podés ampliarlo, podés... Pero básicamente te queda el aprendizaje en la práctica nomás. Qué sé yo, no sé. Yo no sé si me voy a acordar de todo esto después de que termine quinto. Qué sé yo, no sé. No, en la cancha te vas a... Porque aparte hay otra cosa. Todo lo que vamos disfrutándose todo igual. O sea, nunca podés terminar de... Para mí, por lo menos impuestos, tenés que estudiar todo el tiempo. Impuestos es una materia que es muy dinámica. No es que yo, auditoría, si me escuchan me matan, pero todos los días salen resoluciones nuevas, modificaciones. Ahora, no sé si vieron, hoy me llegó de repar que ya dieron media aprobación en diputados para la modificación de las tasas de las personas jurídicas. Entonces, y después estás, bueno, a ver, ¿cuánto era en el 2018, cuánto era en el 2020? ¿Qué pasa si asesorar a las empresas que antes el dividendo no estaba grabado, que ahora está grabado, pero mirá, si distribuís pasa esto? Es muy, muy ágil, hay que estar en el ritmo permanente. Y otra cosa, que los prácticos que nosotros planteamos para que ustedes desarrollen los conocimientos teóricos, hay muchas cosas que se las damos dadas. Ahora, en la práctica no es así. A ver, en la práctica el tipo te viene a decir, ¿sabes que mi inquilino me hizo una mejora? ¿Cuándo la habilitaste? ¿A ustedes se les ocurre pensar que uno le puede preguntar a un propietario, ¿cuándo habilitaste la mejora? El tipo hizo un baño, ¿cuándo lo habilitó? Nosotros le ponemos ahí, fue habilitado en tal fecha, tuvo los gastos de tal cosa. Ahora, si uno no se le ocurre preguntar a un contribuyente, che, ¿contrataste algún seguro de vida? Capaz que el tipo ni se le ocurre decirles. Entonces, la mecánica es al revés. Uno tiene que pedir los datos o tiene que saber qué pedir para poder hacer las liquidaciones. Bueno, ya me voy a cualquier lado. Pero bueno, como verán, a mí es una materia que me encanta y me gusta jugar también, a ver si le da más, le da menos. Es interesante la materia, es interesante, no digo yo que no. A mí me gusta, pero bueno, tiene su... Tiene su dificultad. Cuestiones que, por empezar, a mí me gustaría... Me están pasando un montón de cosas que me están quitando tiempo, me gustaría tener más disponibilidad de tiempo, y bueno, y vengo con la materia también con medio mal con el tema de los tiempos, no me puedo dedicar como me gustaría. También y además de esto, bueno, lo que pasa es que no nos lo aprobaron este año en la facultad y el año pasado tampoco, pero nosotros dábamos un seminario que le llamábamos de
práctica tributaria y previsional, que era más apuntado a esto ahora donde lo plasmamos. Porque, a ver, todo muy lindo, pero si yo les digo, a ver, tienen que escribir al contribuyente, le tienen que presentar la declaración jurada, o les explico en procedimiento la compensación, ¿y cómo lo hago? Esa parte del cómo lo hago, cómo lo presento, no la tenemos desarrollada en la materia. Entonces, de ahí que nosotros habíamos planteado un seminario, que ya teniendo el conocimiento teórico y la práctica de esto, que saben cómo se liquida, bueno, ahora ¿dónde lo plasmamos? ¿Qué hacemos con Juan Pérez que se tiene que escribir? ¿Cómo presenta una declaración jurada? ¿Cómo hace un recurso? ¿Qué pasa si no pagó la declaración jurada? ¿Cómo paga los intereses? Bueno, todo eso, las cosas que están en la práctica, lo hacíamos con un seminario. Lo que pasa Bueno, que, Ana, yo me voy a poner a practicar un poco, no tengo dudas por ahora, cualquier cosa pregunto en el grupo, no sé los chicos si tienen alguna duda. Yo te quiero preguntar una cosa más, Ana, que me olvidé. sí, Rosa. Cuando, por ejemplo, si el hijo cumple 18 años, no sé, te digo cualquier fecha, el 20 de marzo, yo solo puedo deducir enero y febrero. No, y marzo también. Y marzo, inclusive marzo. Sí. Porque es hasta, la ley dice hasta el mes en que el hecho ocurra. Bien. Ya sea nacimiento o... Me lo voy a anotar. Bueno, Néstor. Bueno, y el resto, no sé si yo no tengo problema en quedarme. Si preguntan me quedo porque además no está, pero yo pregunta no tengo más, y si nadie tiene más preguntas, quiero poner una práctica. Ya está yo, no pregunto más nada, ya está. Estoy. No, preguntar, Rosa, porque a mí me sirve que pregunten. No, me pasa que estaba esperando esta clase para sacarme todas las dudas, por eso te estoy volviendo tan loca, Ana. No, no hay problema. Me encantan. Yo siempre doy las clases de consulta antes de los finales, siempre daba las clases de consulta. Bueno, Erika. Yo ya estoy, no tengo más nada. Sí, ¿Dudas, Erika? Yo me quedé ahí, viste, Ahora con lo de tengo los... que apuntar al 4, aunque sea mañana. Ay, sí. Éxitos para todos, chicos. Gracias, Erika. Gracias. ¿No tenés dudas, Erika? No, te estaba diciendo que me quedé con lo de los dividendos, viste, un poco ahí como queriendo leer toda la... ¿Verdad que quería... Estaba leyendo lo que vos subiste, pero no quería interrumpir lo que los chicos estaban... yo te había preguntado, por ejemplo... Espera. Y no sé si lo tienen claro eso de los dividendos. Bueno. Me lo voy a anotar, mirá, porque... Por ejemplo... para que pase... Porque acá, por ejemplo, en lo que vos pusiste tenía muchas cosas y eran más de las que habíamos charlado en clase, ¿viste? Por ejemplo, cuando valorizábamos los dividendos en especie, o sea, yo cuando te pago dividendos en especie, no sé, como que te pagara con una propiedad. Sí. Entonces yo cómo los valorizo, dice a su valor corriente de plaza o a su fecha, a la fecha de puesta en disposición, excepto acciones liberadas. ¿Qué sería acciones liberadas? Bueno, lo que yo les subí un tema de dividendos que lo vimos más en profundidad en La Plata. Si yo pago dividendos, pues pagar en efectivo o en especie, ¿sí? O darle acciones. Acciones liberadas es eso. Te doy acciones. Y si te doy en acciones, entonces, ¿cómo las considero? ¿Cómo? O sea, ¿qué valor tomaría? ¿Como el dividendo total? El valor patrimonial, el valor, el BPP. El valor patrimonial es... Bien. Después dice, rescate total o parcial. Dice, se considera dividendo de distribución a la diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones. Claro, suponte que yo
decido rescatar acción. Entonces vos, Erika, sos socia de accionista de una sociedad, y yo, sociedad, rescato tus acciones. Sí, ¿Sí? Vos me vas a decir, bueno, a ver, esos rescate de acciones tienen un valor, 100.000 pesos. sí, La diferencia entre lo que a vos te costó esa acción y los 100.000 pesos que yo te doy, se considera un dividendo de distribución. ¿Me seguiste? no. A ver, yo soy la dueña y usted es la que tiene mis acciones. Yo soy no, al revés, yo soy la sociedad. Sí, yo tengo tus acciones. Vos tenés las acciones de esta sociedad. Sí. La sociedad decide rescatar acciones. ¿Y me las pagás más o menos de lo que yo las pagué? Más. Más, me las pagás más. No, no me las venderías. Entonces la diferencia entre esas, entre lo que yo te pagué y lo que vos me pagás por el rescate, son dividendos. Ahora te entendí. Dividendo de distribución. Listo. Después dice costo computable y acá hay una división. Dice en el numerador el importe atribuido al rubro patrimonio neto y en el denominador, bueno, dice más, dice. La cantidad de acciones. Claro, ¿cómo sería esto? O sea, se obtendrá considerando... Valor patrimonial. Patrimonio Patrimonio neto PPP. debido, patrimonio neto debido a cantidad de acciones es BPP. Bueno, me hubiera puesto BPP. Hice un nudo. Después dice acciones recatadas adquiridas a otros accionistas. Es lo mismo, pero lo que pasó hoy. Yo era externa, ahora soy accionista. Es lo mismo de hoy. Idem el anterior. Sí. Esto era más fácil de lo que pensaba. Bueno. Pero una cosa que no sé si todos lo tienen clara. Los dividendos hasta antes del 2018 no eran computables. A partir del 1 de enero del 2018, los dividendos pasan a estar grabados. Pasan a estar grabados a través de un mecanismo de retención. Ahora, eso es en la medida, alguien me lo preguntó, eras vos, Erika, en la medida en que yo esté distribuyendo utilidades que se hayan generado a partir del 1 de enero de 2018. Si yo estoy pagando dividendos que correspondían a ejercicios anteriores, donde se pagaba una tasa empresaria del 35%, esos dividendos no están grabados. Yo voy a grabar los dividendos a partir de las distribuciones por utilidades que se hayan generado a partir del 1 de enero del 2018, con la retención. La empresa me paga los dividendos y me retiene. O sea que si corresponden a ejercicios anteriores al 2018, no están grabados. No están grabados. Bien. Bueno. Igual lo de dividendos después lo vamos a profundizar, pero... Bueno. Bueno, profe, yo voy a salir porque quiero terminar de repasar. Sí, yo también, profe. Bueno, perfecto. Gracias por todo. Y... No, muchas gracias por... Si les surgen alguna otra duda de acá, hasta mañana. A las 10 mandamos un mensajito al grupo. Sí, si se pone a estudiar, yo soy tardía, así que hasta la noche tarde estoy. Ah, bueno. Bueno, profe, muchas gracias. No me llamen a las 7 de la mañana, eso sí. No. A las 11 está más o menos 12. 11, 12, 1, 2, soy tardía. Bárbaro, gracias. Bárbaro. Gracias, profe. Listo. Chao. Suerte.
Profe, si no le molesta, le pregunto esto de presunción de dividendos y después ya la dejo descansar. Sí, decime. Entonces, tenemos esto que usted puso acá, la presunción de dividendos del artículo 50. Entonces, considero que son presunción. Yo presumo que hay dividendos cuando una persona hace retiros de fondo por cualquier cosa, dice. Sí. Después dice, uso o goce por cualquier título de bienes del activo de la entidad, fondo o fideicomiso. Entonces, es lo que habíamos hablado la otra vez. Que si yo te daba el auto... El auto, el inmueble, lo que fuere. Entonces, dice, el valor de plaza al 8%, y eso es lo que me queda la duda, y el 20% el valor de plaza en otros bienes que, o sea, inmuebles solamente el 8%, y otros bienes 20%, que ahí entraría el auto, ¿no? Sí. Entonces, yo esto, el 8% del valor del inmueble sería como si yo el pagué, dividendo como si fuera una renta presunta. Exactamente. Porque, es un dividendo presunto. Porque los alquileres, viste que siempre se dice que uno tiene que facturar el 8%, uno debiera, ¿no? El 8% del valor del inmueble. Y el 20% de cualquier cosa. Sí. Después, si yo, por ejemplo, la persona tiene gastos, esos gastos los dedujo la empresa, yo no. O sea, sería otro problema. O sea, yo no voy a andar pagando la patente, ese auto la paga la empresa, ¿no? Bueno. Los importes pagados, bueno, viene la entidad. Está bien, pero si yo, empresa, estoy pagando gastos que corresponden al accionista, también me hacen una presunción de dividendo. Por ejemplo, la patente podría ser... O sea, de ese auto Sí. porque lo estoy usando yo. Entonces vos presumís Claro. que ellos son mis dividendos. Bien, bueno. Y después dice, bueno, ¿a quién graba? Bueno, no, esto ya está. Profe, yo ya salgo. Bueno, dale, Manuela. Suerte mañana. Bueno, un beso. Gracias. No, a vos. Bueno, no, ya está. Hasta ahí era lo que tenía, todas mis dudas con los dividendos, me estaba quemando la cabeza. No, ya estaría. No, le agradezco haber venido a esta clase porque me refrescó un poco, porque como después viene al final, que no sé cómo, porque dudo que vaya a llegar, porque como te digo, en la práctica me pusieron un 6, entonces ahora me tendría que sacar un 8. Y eso ya, para mí, va a ser difícil la promoción, porque como descuenta, y como le digo, no lo hice tan mal. Me confundí en lo de... Fijarme. Yo prometí fijarme tu examen. Sí, es en el de teoría, pero también tenemos el de práctica. El de práctica. Porque en el de teoría tengo 650. Estoy más cerca. Bueno, voy a chusmear los dos. Quédate tranquila. Pero el de práctica me dio lástima porque, claro, yo digo, no la hice tan mal la liquidación total de ganancias, pero me equivoqué en un dato. ¿Con quién estás en la práctica? Yo sé que tengo un problema con los nombres de los profesores. Está con el ayudante Emilio, ese sí me lo acuerdo. Ay, ¿cómo se llama el profesor? Pará, yo te digo, Impuestos. Emilio. No, Emilio es el ayudante, espera que te digo. Impuestos. Nuestro profesor es Oscar. Con Oscar estoy yo. Con Oscar Granieri está. Sí, con Oscar. Bueno. Así que bueno. Bueno, profesora, le agradezco un montón haberme dejado Cualquier cosa me escribís. Sí, quédese tranquila. Sigo leyendo y hay que seguir metiéndole. Dale. Gracias. Dale. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Hasta luego.